Ahora, comencemos. Me desperté con el sonido de la risa de Elena resonando por nuestra casa de estilo colonial de 2 pisos en los suburbios de Querétaro. Las mañanas de sábado eran sagradas en la familia Aguilar. Hot cakes, caricaturas y la energía inagotable de mi hija que de alguna manera nunca se acababa. A los 34 años, me había forjado una buena vida como abogado de litigios civiles. Nada glamoroso, principalmente disputas de contratos y casos de propiedad, pero pagaba lo suficientemente bien para que Mariana persiguiera su pasión por el diseño de interiores a tiempo parcial, y para darle a Elena todo lo que nosotros nunca tuvimos al crecer. «Papi, mira esto», llamó Elena desde la sala, intentando una vuelta de carro que terminó con ella riendo en la alfombra. «10 de 10», dije, levantándola en mis brazos. «Material para medalla de oro olímpica». Mariana apareció en el marco de la puerta, con un café en la mano y su cabello oscuro aún revuelto por el sueño. «No la animes. Estará dando volteretas desde los muebles para el mediodía». «Ya te llevo ventaja, mami», sonrió Elena. Llevábamos 7 años casados y 9 juntos. Mariana era todo lo que yo quería, inteligente, hermosa, centrada. Sus padres, Eduardo y Débora Ponce, habían sido menos entusiastas respecto a que su hija se casara con un chico de Iztapalapa cuyos padres trabajaban turnos dobles para poder pagar la luz. Eduardo, un ejecutivo bancario jubilado, había dejado claro su escepticismo en nuestro primer encuentro. «Abogados hay a montones», había dicho, agitando su vaso de whisky. «Espero que seas uno de los buenos». Le había demostrado que lo era, pero la relación seguía siendo cordial en el mejor de los casos. Aún así, eran los abuelos de Elena, y Mariana adoraba a su padre a pesar de su comportamiento frío. La semana anterior al 6º cumpleaños de Elena, Mariana insistió en hacer una fiesta en Romanos, un restaurante italiano exclusivo en el centro. «Mis padres quieren organizarla», explicó. «Papá ya hizo la reservación. Ya sabes cómo es». Yo sí lo sabía. A Eduardo Ponce le gustaba el control, le gustaba presumir su riqueza, le gustaba recordarme que su dinero había amortiguado nuestros primeros años cuando mi bufete estaba batallando. Le había pagado hasta el último centavo hacía 2 años, pero todavía encontraba maneras de echármelo en cara. La fiesta en sí había estado bien. 20 niños gritando, padres haciendo plática, Eduardo presidiendo como algún patriarca de una época pasada. Él había insistido en llevar a Elena al área del jardín del restaurante para tener un momento especial de abuelo y nieta mientras se preparaba el pastel. Mariana había pensado que era un gesto tierno. Yo había estado demasiado ocupado controlando el caos como para darle mucha importancia. Eso fue hace 3 semanas. Ahora, sentado en mi escritorio un martes por la tarde revisando un mundano caso de incumplimiento de contrato, mi teléfono vibró con un número desconocido. «Daniel Aguilar», respondí. «Señor Aguilar, soy Mauricio Robles, gerente general de Romanos». Su voz era tensa, forzada. «Encontramos algo en las grabaciones de seguridad de la fiesta de cumpleaños de su hija. El padre de su esposa. No puedo decirlo por teléfono. Por favor, venga solo. No traiga a su esposa. Mi sangre se heló. ¿Qué clase de galgo? Por favor, solo venga lo más pronto posible». El trayecto a Romanos tomó 15 minutos, pero parecieron horas. Mauricio me recibió en la entrada trasera, con el rostro pálido y las manos temblando ligeramente mientras me guiaba a su oficina. «Uno de nuestros técnicos de seguridad estaba revisando las grabaciones para un reclamo de seguro», explicó Mauricio, abriendo un archivo de vídeo en su computadora. «Incidente distinto, día distinto, pero notó. Vio la marca de tiempo de su fiesta y reconoció. Se detuvo, incapaz de continuar. Yo también tengo una hija. Lo siento. Lo siento muchísimo». La grabación era de una cámara que cubría el área del jardín, parcialmente oscurecida por plantas decorativas, pero lo suficientemente clara. Marca de tiempo, 3:47 de la tarde. Vi a Eduardo llevar a Elena a un rincón apartado, mirando a su alrededor para asegurarse de que estaban solos. Lo que ocurrió en los siguientes 4 minutos destruyó todo. No lo vi completo. No pude. Mis manos apretaron el escritorio tan fuerte que creí que la madera se rompería. Eduardo Ponce,
Respetado miembro de la comunidad, abuelo devoto, había. Deténlo, logré decir. Mauricio cerró el vídeo inmediatamente. No le he mostrado esto a nadie más. Quería que usted lo supiera primero. Llamé a la policía después de encontrarlo, pero aún no les he enviado el vídeo. Pensé que debía verlo antes. Envíeselos. Mi voz sonó extraña, distante. Ahora. Caminé hacia el estacionamiento aturdido, subí a mi auto y llamé al 911. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía sostener el teléfono. Necesito reportar un crimen, una agresión. Hay evidencia en vídeo. Restaurantes romanos en la avenida Hidalgo. Ellos lo tienen. Se los darán. La operadora hizo preguntas. Yo respondí mecánicamente. Sí, mi hija. Sí, he visto el vídeo. No, el perpetrador no sabe que tenemos esta evidencia. Cuando ella pidió su nombre, casi no pude decirlo. Eduardo Ponce, 62 años, vive en Paseo de los Pinos 847. Me quedé sentado en ese estacionamiento durante una hora después de la llamada, viendo a la gente entrar y salir del restaurante, viviendo sus vidas normales mientras la mía acababa de implosionar. Mi teléfono sonó. Mariana. Dejé que entrara al buzón de voz. ¿Cómo podría decírselo? ¿Cómo podría siquiera articular las palabras? El detective César Montes llamó una hora después. Señor Aguilar, soy de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales. Hemos recibido el vídeo y su reporte. Necesito que venga a la delegación. Necesitamos una declaración completa y establecer un plan de seguridad para su hija. La delegación era estéril, con luces fluorescentes brillantes, y olía a café quemado y a productos de limpieza institucionales. Montes estaba en sus 40, con canas en las sienes y ese tipo de ojos cansados que han visto demasiado. La primera prioridad es la seguridad de Elena, dijo después de que di mi declaración. ¿Ha exhibido algún cambio de comportamiento? Pesadillas, regresiones, miedo a ciertas personas o situaciones. Pensé en las últimas 3 semanas, con la culpa aplastándome el pecho. Ha estado más callada. Ha tenido algunas pesadillas. Pensé que era solo la adaptación por toda la emoción del cumpleaños. Necesitaremos que hable con una entrevistadora forense, alguien especialmente capacitada para estas situaciones. Dada la clara evidencia, podemos obtener una orden de aprehensión para Ponce de inmediato. Pero necesito preguntar, ¿tienen algún motivo para sospechar que estamos sobre él? No. Nadie lo sabe excepto usted, el gerente del restaurante y yo. Bien. Manténgalo así. Ejecutaremos la orden mañana por la mañana. Necesito que actúe con total normalidad hasta entonces. ¿Puede hacer eso? Normal. La palabra se sintió como una broma macabra. ¿Qué hay de mi esposa? Ella necesita saberlo. Después del arresto. Sé que es difícil, pero no podemos arriesgarnos a que Ponce sea alertado. Podría huir. Destruir evidencia. La expresión de Montes se suavizó. Yo también tengo hijos. Sé por lo que está pasando. No, no lo sabía. Nadie podría. Regresé a casa. Entré por la puerta para encontrar a Mariana preparando la cena mientras Elena coloreaba en la mesa de la cocina. Ahí está mi chico, sonrió Mariana. ¿Día duro? Uno largo, logré decir, besando su frente. La mentira me supo a veneno. Me arrodillé junto a Elena. Hola, corazón. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. Aprendimos sobre las mariposas. ¿Sabías que saborean con sus patas? No sabía eso. La atraje hacia mí en un abrazo, respirando el aroma a fresas de su champú, luchando contra la rabia y la angustia que amenazaban con destrozarme. Esa noche, después de que Elena se quedó dormida, Mariana se acurrucó a mi lado en el sofá. ¿Estás bien? Has estado muy callado. Solo estrés del trabajo. Un caso grande. Otra mentira. Se estaban acumulando, asfixiándome. Mi papá llamó hace rato. ¿Quieres saber si iremos a su cena de aniversario el próximo fin de semana?
Casi vomito. Ya veremos. A las 6:47 de la mañana, mi teléfono vibró. Montes. Orden ejecutada. Ponce está bajo custodia. Necesito que traiga a Mariana y a Elena a la delegación. La entrevistadora forense está a la espera. Esto era todo. No más retrasos. No más mentiras. Mariana. Me senté al borde de nuestra cama. Vístete. Necesitamos ir a un lugar. ¿Qué? Daniel, ¿qué está pasando? Por favor, confía en mí. Prepara a Elena. Tenemos que irnos ahora. El miedo en sus ojos casi me quiebra, pero se levantó. Los años de matrimonio le habían enseñado cuándo no presionar. El trayecto a la delegación fue silencioso, excepto por las preguntas de Elena sobre por qué estábamos despiertos tan temprano, a dónde íbamos, y por qué mami se veía asustada. Montes nos recibió en el vestíbulo. Señora Aguilar, Elena, gracias por venir. Elena, tengo a alguien que quiere conocerte. Se llama Norma, y tiene un cuarto de juegos muy padre donde ustedes dos pueden platicar y jugar. ¿Estaría bien? Elena me miró con incertidumbre. Asentí, con la garganta apretada. Está bien, princesa. Mami y yo estaremos justo aquí. Norma Peña, la entrevistadora forense, fue amable y cálida al llevarse a Elena. Mariana se volvió hacia mí con los ojos desorbitados. Daniel, ¿qué demonios está pasando? Montes nos indicó una sala privada. Señora Aguilar, por favor siéntese. No, dígame en este momento. Su padre fue arrestado esta mañana por agresión. Las palabras de Montes eran clínicas, ensayadas. Contra Elena, en su fiesta de cumpleaños hace 3 semanas. Hay evidencia en vídeo. El color desapareció del rostro de Mariana. Me miró, buscando la mentira, el error, cualquier cosa menos la confirmación. Lo que sea que vio en mi expresión hizo que sus rodillas cedieran. La sostuve mientras se desplomaba y la guié hasta una silla. No, susurró. No, eso es imposible. Mi padre nunca. Vi el vídeo, dije en voz baja. Lo siento. Lo siento muchísimo. El sonido que emitió fue inhumano. Un lamento desgarrador que provenía de un lugar profundo y primitivo. La abracé mientras se hacía pedazos, mientras su mundo se reescribía en cuestión de segundos. Mientras todo lo que creía sobre su familia, su infancia y su padre se convertía en cenizas. Cuando Elena salió 1 hora después, estaba apagada, pero bien. Norma nos llevó a un lado. Lo contó. Es increíblemente valiente. La evidencia en vídeo, combinada con su testimonio, hace que este caso sea sólido. Pero necesitará terapia, apoyo continuo. Esto es un maratón, no una carrera de velocidad. En los días siguientes, la investigación se expandió de maneras horripilantes. Una búsqueda en la computadora de la casa de Eduardo reveló miles de imágenes, no solo de Elena, sino de otros niños, víctimas desconocidas a lo largo de los años. La FGR se involucró. Eduardo Ponce no era solo un depredador oportunista. Era un coleccionista, un traficante, potencialmente parte de una red más grande. La madre de Mariana, Débora, apareció en nuestra puerta 3 días después del arresto, pareciendo haber envejecido una década. No lo sabía, sollozó. Juro por Dios que no lo sabía. Pero conforme los detectives indagaron más, surgieron inconsistencias. Los registros financieros mostraron que Débora había pagado a 2 familias a principios de los años 2000. Sumas sustanciales con acuerdos de confidencialidad adjuntos. Cuando fue confrontada, se derrumbó. Prometió que buscaría ayuda, lloró. Juró que nunca volvería a pasar. Pensé que si protegía a la familia, si lo manteníamos en silencio. Mariana miró a su madre con una expresión de pura traición. Tú lo sabías. Lo sabías. Y lo dejaste acercarse a Elena. Pensé que había cambiado. Pensé. Lárgate de mi casa, dijo Mariana, con voz mortalmente calmada. Lárgate y no vuelvas nunca. Nunca me había sentido tan orgulloso de ella,
pero el orgullo y el horror no podían coexistir por mucho tiempo. El proceso legal avanzó, lectura de cargos, denegación de fianza, gracias a Dios, audiencias preliminares. El abogado de Eduardo intentó todos los trucos, suprimir evidencias, impugnar la orden de cateo, atacar el protocolo de la entrevista forense. Cada maniobra fracasó. Entonces llegó la llamada de Montes que lo cambió todo. El abogado de Ponce se nos acercó con una propuesta para un procedimiento abreviado. 20 años, registro público de agresores sexuales, confesión completa. Sabe que está frito. La evidencia es abrumadora. No, dije de inmediato. Daniel, entiendo su enojo, pero 20 años son. Cadena perpetua o vamos a juicio. Haremos que Elena testifique si es necesario. Quiero que muera en prisión. Montes suspiró. Con su edad y sus problemas de salud, 20 años podrían ser una sentencia de muerte de todos modos. Y los juicios son brutales para los niños víctimas. ¿Está seguro? Miré a Elena jugando en su cuarto, pero todavía sobresaltándose con ruidos fuertes, todavía teniendo pesadillas, todavía preguntando por qué el abuelo estaba en problemas. Dígale a su abogado que lo intente de nuevo. 30 años mínimo. Sin posibilidad de libertad condicional o nos vemos en la corte. La contraoferta regresó al día siguiente. 30 años, registro obligatorio, admisión total de culpabilidad en todos los cargos. Pero aceptar ese trato se sentía como un fracaso. Eduardo Ponce estaría en alguna instalación federal, probablemente en un área de protección, tal vez saliendo en 25 años por buena conducta. Tendría 87 años. Tal vez moriría allí. Tal vez no. No era suficiente. Empecé a investigar. A altas horas de la noche, después de que Mariana se quedaba dormida, indagaba en el sistema penitenciario federal, los protocolos de las áreas de protección, las reducciones de condena, las juntas de libertad condicional. Estudié a los cómplices de Eduardo en la investigación de la FGR, 7 arrestos hasta el momento, una red que abarcaba 3 estados. Aprendí sobre las jerarquías en las prisiones, sobre lo que les pasa a los depredadores de niños tras las rejas, sobre la justicia extraoficial que a veces ocurre a pesar de los mejores esfuerzos por prevenirla. Y comencé a planear. Tomás Herrera, mi mejor amigo desde la escuela de Derecho, me encontró en la oficina de mi casa a las 2 de la madrugada un miércoles, rodeado de impresiones y libretas legales cubiertas de notas. Mariana me llamó, dijo, apoyándose en el marco de la puerta. Está preocupada por ti. Yo estoy preocupado por ti. No lo estés. No levanté la vista. Daniel, necesitas terapia. Necesitas hablar con alguien. Esta obsesión. No es obsesión. Es justicia. Justicia es que él vaya a prisión, lo cual está sucediendo. Finalmente lo miré a los ojos. Justicia son 30 años en un área de protección, 3 comidas al día, atención médica, posiblemente libre en 25 años mientras Elena tiene una vida entera de terapia por delante, mientras esas otras familias sufren, mientras Débora camina libre a pesar de ser cómplice. Tomás se sentó pesadamente. ¿Qué estás planeando? No lo sé todavía, pero sea lo que sea, necesita ser más que esto. La audiencia preliminar estaba programada para 6 semanas después del arresto. Mientras el fiscal exponía la evidencia, el vídeo, el testimonio de Elena, los materiales incautados, los hallazgos de la FGR, observé a Eduardo Ponce sentado junto a su abogado con la misma expresión imperiosa que había mostrado en cada cena familiar. Sin remordimiento, sin vergüenza, solo un cálculo frío de cómo minimizar las consecuencias. Durante un receso, sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la sala. Él sonrió con burla. Esa sonrisa socarrona tomó la decisión por mí. La justicia legal no era suficiente. El sistema, a pesar de todos sus procedimientos y protecciones, no podía darle a Eduardo Ponce lo que merecía. Pero yo sí podía. Solo necesitaba descubrir cómo. Los expedientes esparcidos por mi escritorio contaban una historia de maldad sistemática. 6 familias se habían presentado después del arresto de Eduardo, cada una con su propia pesadilla. La investigación de la FGR había revelado su papel en una red sofisticada que intercambiaba material, compartía estrategias para evadir la detección.
E incluso coordinaba el acceso a víctimas a través de programas juveniles aparentemente legítimos y organizaciones benéficas que Eduardo había financiado a lo largo de los años. Un nombre seguía apareciendo: Gerardo Flores, un expastor de jóvenes arrestado 3 días después que Eduardo. La FGR había encontrado su correspondencia que se remontaba a 15 años atrás. Flores estaba cooperando, soltando todo a cambio de una sentencia reducida. A través de su testimonio, los fiscales habían identificado a 12 víctimas potenciales más y a 3 conspiradores adicionales. Solicité los materiales del caso mediante mis credenciales de abogado, afirmando que estaba ayudando con la declaración de impacto de víctima para Elena. Lo que obtuve fue un mapa completo de la operación de Eduardo. Por las noches, me acostaba junto a Mariana, sintiendo su cuerpo temblar con sollozos silenciosos, y pensaba en esa sonrisa de burla. Elena estaba en terapia 2 veces por semana ahora. Había dejado de dormir en su propia habitación, aterrorizada de la oscuridad. Preguntaba por qué el abuelo quería lastimarla, qué había hecho mal. Ninguna respuesta que yo le daba ayudaba. Tomás seguía al pendiente de mí, cada vez más preocupado. No estás durmiendo. Estás perdiendo peso. Habla conmigo. Estoy bien. No estás bien. Nadie lo estaría. Pero esto, señaló mi oficina, la investigación obsesiva, las ojeras oscuras bajo mis ojos, esto no es saludable. ¿Sabes que no es saludable? Que él respire aire libre en 25 años mientras Elena todavía esté lidiando con este trauma. Que Débora ande por la ciudad como si no lo hubiera permitido. Que el sistema los deje ir fácil porque la prisión es costosa y los juicios son duros. Entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Justicia por mano propia? Eres abogado, Daniel. ¿Sabes cómo termina esto? Ah, sí. Porque en este momento todo lo que sé es que la ley le falló a mi hija antes de que yo siquiera supiera que necesitaba protección. El acuerdo se finalizó a principios de noviembre. 30 años en custodia federal, registro de por vida, terapia obligatoria. El juez lo aceptó con un sermón severo sobre la gravedad de los crímenes y la profundidad de la traición. Eduardo se quedó allí sin expresión y se disculpó en un tono monótono claramente entrenado por su abogado. Lamento profundamente el dolor que he causado, recitó. Asumo toda la responsabilidad y acepto las consecuencias de mis acciones. Mentiras, todo ello. Mariana no asistió. No podía soportar verlo. Yo fui, con el terapeuta de Elena presente, para leer una declaración de impacto de víctima. De pie en ese podio, mirando a Eduardo Ponce con su uniforme naranja, quise saltar la barrera y estrangularlo con mis propias manos. En lugar de eso, leí la declaración que Mariana y yo habíamos preparado, describiendo las pesadillas de Elena, su miedo, su inocencia robada. Eduardo miró a la pared detrás de mí todo el tiempo. Después de la sentencia, mientras los agentes federales se preparaban para transportarlo al penal federal en Guanajuato, me acerqué a su abogado. ¿A qué penal? Pregunté como si fuera una conversación casual. Guanajuato. Penal de mediana seguridad. Pabellón de protección. Su familia no debería tener preocupaciones de que le hagan algo. Estoy seguro. Le estreché la mano, le agradecí su profesionalismo y me alejé con exactamente lo que necesitaba saber. Esa noche, abrí una botella de whisky, la marca preferida de Eduardo, irónicamente, y comencé a trazar un plan que haría que su sonrisa socarrona fuera permanente. Tomás apareció en mi puerta cerca de la medianoche. Déjame entrar. Es tarde. Déjame entrar. Me hice a un lado. Echó un vistazo a mi escritorio, planos de las instalaciones, patrones de turnos de los guardias, demografía de los reclusos, puntos de acceso a las tiendas de la prisión, y su rostro palideció. Jesucristo, Daniel, ¿qué estás haciendo? ¿Investigación? Esto no es investigación. Esto es. Se detuvo, pasándose las manos por el cabello. Vas a tirar tu vida por la borda, tu carrera, tu familia, todo. ¿Para qué? Él ya está en prisión, en un área de protección, seguro, a nivel federal, resguardado, mientras Elena ni siquiera puede dormir sola en su propia habitación. Entonces, ¿qué harás? Entrar a la fuerza en una prisión federal, agredirlo, asesinarlo,
¿Y luego qué pasará con Elena cuando estés en la celda de al lado? Eso me detuvo, porque Tomás tenía razón. No podría ayudar a Elena desde prisión, no podría protegerla, guiarla, ni estar allí para su recuperación. Pero sí podía asegurarme de que Eduardo Ponce nunca volviera a sentirse seguro. Nunca volviera a sonreír, nunca se burlara, nunca sintiera la arrogante satisfacción de salirse con la suya. Solo tenía que ser más inteligente al respecto. ¿Qué tal si, dije lentamente, hubiera una forma de asegurar una verdadera justicia sin participación directa? ¿Qué tal si se pudiera incentivar al sistema a funcionar adecuadamente? Tomás me miró con fatiga. No me gusta hacia dónde va esto. Escúchame. Eduardo está en un área de protección porque la población general lo haría pedazos. Los depredadores de niños tienen una esperanza de vida específica en prisión, y se mide en meses, no en años. ¿Qué tal si? No. Absolutamente no. No vas a orquestar el asesinato de alguien. No estoy orquestando nada. Simplemente estoy reconociendo la realidad, y tal vez, asegurándome de que esa realidad tenga la oportunidad de ocurrir de forma natural. Daniel, la investigación de la FGR descubrió a 7 cómplices, ¿verdad? Gerardo Flores está cooperando, pero los demás no. Están protegiendo a la red, manteniéndose callados, cumpliendo sus sentencias en espera. ¿Qué tal si alguien se asegurara de que las personas adecuadas supieran quién está hablando? Tomás se sentó pesadamente. Estás hablando de marcar a Flores como un soplón. Lo matarán. Es un depredador de niños que facilitó el acceso de Eduardo a las víctimas. Merece cualquier cosa que le pase. Tal vez, pero tú no decides eso. Y definitivamente no puedes jugar a ser el verdugo por correspondencia. Discutimos hasta el amanecer. Tomás tratando de alejarme del borde. Yo explicándole que no había borde. Ya había caído y simplemente estaba buscando el aterrizaje más suave. Finalmente, exhausto, se fue con una advertencia. Si haces esto, no puedo ser parte de ello. No puedo saber nada. Y si te atrapan, no podré protegerte. Lo sé, ¿y tú? Porque el hombre que conocía, mi mejor amigo, ni siquiera consideraría esto. Ese hombre murió el día que vio 4 minutos de una grabación de seguridad. Esto es lo que queda. De nuevo solo. Refiné mi enfoque. Ninguna acción directa, ninguna conexión rastreable, solo información fluyendo hacia personas que actuarían por iniciativa propia. El sistema penitenciario federal tiene su propio ecosistema, sus propias estructuras de poder, su propia lógica brutal. Los depredadores infantiles son universalmente despreciados. Los soplones son eliminados sin dudarlo. Eduardo Ponce ya era vulnerable por un cargo. Agregar el segundo lo haría indefendible. Pero necesitaba influencia sobre alguien adentro, un guardia, un recluso, alguien posicionado para difundir el rumor correcto en el momento adecuado. La respuesta vino de una fuente inesperada, Débora. Había sido marginada después de que su complicidad salió a la luz, abandonada por su círculo social, rechazada por su familia extendida. Mariana había obtenido una orden de restricción manteniéndola alejada de Elena. Sus bienes estaban congelados en espera de un litigio civil por parte de las familias a las que Eduardo había lastimado. Me llamó 2 meses después de la sentencia. Necesito ayuda, dijo con voz hueca. Los abogados dicen que podría perderlo todo. La casa, los ahorros, todo. Bien. Por favor. Sé que lo que hice es imperdonable, pero no sabía la magnitud. Sabías lo suficiente. Les pagaste a familias. Lo protegiste. Estaba tratando de proteger a mi familia. Sacrificaste a los niños de otras personas para proteger tu reputación. Fuiste una facilitadora para el monstruo. Ahora te toca vivir con las consecuencias. Se quedó en silencio por un largo rato. ¿Hay alguna manera de enmendar esto? ¿Alguna forma de ayudar a Elena? Para demostrar que lo siento. Una idea se materializó. Tal vez, pero requeriría que hagas exactamente lo que yo te diga, sin hacer preguntas. Lo que sea. Te llamaré de vuelta. Pasé 3 días considerando la ética, los riesgos, las implicaciones.
Luego la llamé con instrucciones. Vas a visitar a Eduardo. Él no querrá verme. Me culpa por no advertirle sobre el vídeo. Haz que te reciba. Dile que tienes información sobre la cooperación de testigos, sobre personas que están hablando con los fiscales. Dile que puedes ayudarlos si acepta tus llamadas. ¿Qué información? No importa. Una vez que estés en su lista de visitantes aprobados, serás su conducto. Te proporcionaré detalles sobre la investigación de la FGR, sobre quién está cooperando, sobre qué evidencia tienen. Información real mezclada con mentiras estratégicas, y tú se la pasarás. ¿Por qué? ¿Qué logramos con esto? Logramos justicia. Verdadera justicia, de la que no viene con apelaciones y juntas de libertad condicional. Ella lo entendió. Entonces escuché que su respiración se entrecortó. ¿Quieres que te ayude a que lo maten? Quiero que ayudes a asegurar las consecuencias naturales de sus acciones. Lo que suceda después de eso está fuera de mi control. Yo también iré a prisión. Probablemente no. Eres una víctima de su manipulación. Recuerda, abuso psicológico, control coercitivo. Tu abogado puede usar ese ángulo. Pero incluso si cumples alguna condena, no será nada comparado con lo que mereces. Otro largo silencio. ¿Cuándo empiezo? Pasamos semanas coreografiándolo. Débora visitaba a Eduardo cada semana, construyendo confianza, estableciéndose como su único vínculo con el mundo exterior. Le llevaba noticias sobre apelaciones legales, sobre las familias que lo demandaban, sobre los fiscales armando casos adicionales. Y luego, con cuidado, ella mencionó la cooperación de Gerardo Flores. El fiscal le dijo a su abogado que el testimonio de Flores ha sido invaluable, dijo durante una visita que yo había guionizado. Al parecer, está dando detalles sobre la red, sobre cómo operaba todo. Lo están utilizando para armar casos contra los demás. Vi la reacción de Eduardo a través de las grabaciones de la cámara de la sala de visitas de la prisión que Débora luego me describió. Su rostro se había puesto blanco. ¿Cuánto les está diciendo? Todo, aparentemente, nombres, fechas, métodos. Está tratando de reducir su sentencia. Ese pinche cobarde. Perfecto. Durante las visitas posteriores, Débora le dio más información sobre la cooperación de Flores. Cada revelación calculada para aumentar la paranoia y la furia de Eduardo. Ella mencionó que Flores había implicado a Eduardo como el líder de la red, que había descrito incidentes específicos con detalles gráficos, que los fiscales estaban utilizando su testimonio para negar acuerdos a los demás. El abogado de Eduardo solicitó una reunión con los fiscales, intentando negociar su propia cooperación a cambio de mejores condiciones. Ellos se negaron. Ya tenían todo lo que necesitaban de Flores. Ese rechazo lo selló todo. Dentro del área de protección en el penal de Guanajuato, Eduardo Ponce comenzó a correr el rumor de que Gerardo Flores estaba cooperando con los fiscales, brindando testimonio contra otros miembros de la red. Tenía documentación, cartas de Débora describiendo las declaraciones del fiscal, detalles que solo podrían provenir de alguien con información privilegiada. Flores estaba en una instalación diferente, en el penal federal de Morelos, pero la red se extendía entre las instituciones. Los reclusos se comunicaban a través de teléfonos de contrabando, de mensajes pasados por prisioneros liberados, de cartas en código. En cuestión de 3 semanas, todos en la red sabían que Gerardo Flores estaba hablando. En 4 semanas, alguien en la población general del penal de Morelos se enteró de que Flores era un testigo cooperante en un caso de depredadores de niños. En 5 semanas, Flores estaba en la enfermería con 3 costillas rotas y el bazo roto tras un accidente en la lavandería. Sobrevivió, a duras penas, y fue transferido a segregación administrativa, 23 horas al día en una celda. Sin contacto con otros reclusos, viviendo en constante miedo. La noticia llegó a Eduardo a través de los mismos canales de la red. Vi a Débora comunicárselo durante una visita. Vi cómo su expresión cambiaba a satisfacción. Está recibiendo lo que se merece, dijo Eduardo. Igual que tú, respondió Débora en voz baja. Yo le había dicho que plantara esa semilla para comenzar su desmoronamiento. ¿Qué significa eso? Significa que la gente sabe de nuestras conversaciones.
La gente sabe que has estado pasando información sobre la cooperación de testigos. La gente sabe que tienes conocimiento detallado sobre quién está hablando y qué están diciendo. Vi cómo la arrogancia de Eduardo se evaporaba. Dijiste que me traerías información. ¿Lo hice? Nunca dije de dónde venía o quién más podría estar escuchando. Se levantó para irse. Espera, Débora. Espera. Pero ella se había ido. Y Eduardo Ponce se quedó contemplando una terrible posibilidad. Si él había marcado a Flores como soplón, ¿quién podría marcarlo a él de la misma manera? La paranoia se apoderó de él rápido. Eduardo solicitó traslados, presentó quejas sobre su seguridad, exigió mejores medidas de custodia protectora. La institución respondió con protocolos estándar, supervisión mejorada, monitoreo de contacto limitado. No fue suficiente para detener lo que venía. Porque planeé un último movimiento, una última pieza del rompecabezas que transformaría la sentencia de 30 años de Eduardo en algo mucho peor. Y todo dependía de alguien a quien nunca había conocido. Ernesto Casas. Ernesto Casas cumplía una condena de 25 años en el penal de Guanajuato por robo a mano armada y conspiración para distribuir narcóticos. Su expediente se leía como un catálogo de violencia. 3 agresiones a reclusos, 2 a guardias, innumerables infracciones disciplinarias. Había entrado y salido de aislamiento durante la mayor parte de su sentencia. También tenía una hija, de la edad de Elena. Casualmente, una hija a la que nunca había conocido porque su novia lo había dejado mientras esperaba el juicio, llevándose a su hija a un lugar donde él no pudiera encontrarlas. Me enteré de esto por los materiales de descubrimiento en un caso no relacionado donde Casas había sido llamado como testigo de un apuñalamiento en prisión. Su propia declaración de impacto en la sentencia mencionaba a la hija, el arrepentimiento, la vida que había desperdiciado. Y me enteré de que estaba asignado a la unidad de protección en Guanajuato, trabajando en la cocina con autorización especial de seguridad. Redacté una carta. Escrita a mano en papel sin membrete, sin dirección de remitente. Señor Casas, le escribo para hablarle sobre un hombre en su unidad. Eduardo Ponce, Unidad 4B, celda 17. Está cumpliendo 30 años por agresión contra su nieta de 6 años. Esto no está en disputa. Hay evidencia en vídeo, admisión total de culpa. Pero aquí está lo que no sabe. Él era parte de una red, facilitaba el acceso a niños a través de programas de caridad, intercambiaba materiales, corrompía a otros adultos. La FGR identificó a 12 víctimas, pero el número real probablemente sea mucho mayor. No muestra remordimiento, se burla de sus crímenes, cree que 30 años es un inconveniente menor. Le digo esto porque usted tiene una hija. Porque usted entiende lo que significa fallarle a un niño. Porque tal vez quiera asegurarse de que alguien que destruyó deliberadamente la vida de niños no cumpla su sentencia con relativa comodidad. Lo que haga con esta información es su elección. Pero usted merece saber para quién está preparando las comidas. Atentamente, un padre. La envié de forma anónima desde un buzón público en la Ciudad de México durante un viaje de negocios, usando guantes para no dejar huellas dactilares. 3 semanas después, durante un turno de rutina en la cocina, Ernesto Casas accidentalmente derramó una olla de agua hirviendo sobre las piernas y la ingle de Eduardo Ponce. Quemaduras de 3er grado, cirugía de emergencia, desfiguración permanente. Casas recibió 18 meses en aislamiento y cargos adicionales. Les dijo a los investigadores que fue un accidente, que la olla se resbaló. Nadie le creyó, pero sin pruebas de la intención, no pudieron formular cargos más sólidos. Eduardo sobrevivió, pero quedó confinado a una silla de ruedas durante meses, en constante dolor. Marcado ahora no solo como depredador de niños, sino como alguien cuya presencia provocaba violencia incluso en el área de protección, las autoridades lo trasladaron a segregación administrativa por su propia seguridad. 23 horas al día en una celda, 1 hora de recreación en una jaula, sin contacto con otros reclusos, sin programas, sin privilegios en la tienda de la prisión, sin dignidad. Exactamente lo que Gerardo Flores estaba experimentando. Exactamente lo que Eduardo había facilitado con su campaña de información. Simetría perfecta. Cuando Débora me contó sobre el ataque durante una de nuestras llamadas cuidadosamente monitoreadas, no sentí nada.
Ni satisfacción, ni culpa, ni reivindicación, solo la fría certeza de que había hecho lo que se debía hacer. ¿Ya terminó?, preguntó ella. No, nunca termina. Pero es suficiente. ¿Qué me pasará a mí ahora? Sigues visitándolo. Le sigues recordando que sus víctimas están viviendo sus vidas mientras él está encerrado en una caja. Te aseguras de que entienda exactamente lo que ha perdido. Y luego vives con lo que permitiste que pasara cada día por el resto de tu vida. Colgué antes de que pudiera responder. Tomás se enteró, por supuesto. Era un abogado demasiado bueno y me conocía demasiado bien como para no atar cabos. La carta a Casas, dijo, de pie en mi oficina sin haber sido invitado. La información a Débora. Todo el asunto. ¿Fuiste tú? No lo negué. Sí. Jesucristo, Daniel, ¿entiendes lo que has hecho? Si alguien rastrea esto. No lo harán. No hay evidencia, ni conexión, nada que me vincule con nada de eso. Débora visitaba a su esposo, normal. Casas atacó a un depredador de niños, pasa todo el tiempo. Flores fue marcado como soplón, gajes del oficio. Orquestaste una agresión. Potencialmente un asesinato si Flores hubiera muerto. Proveí información. Lo que la gente hizo con ella fue su elección. Esa no es una defensa y lo sabes. No necesito una defensa porque no me acusarán de nada. No hay un caso. Tomás me miró fijamente como si estuviera viendo a un extraño. ¿Qué te pasó? El tipo que conocí en la escuela de derecho nunca. Ese tipo no tenía una hija que preguntaba por qué su abuelo quería lastimarla. No veía a su esposa llorar hasta quedarse dormida cada noche. No vio los vídeos de seguridad de... Me detuve, forzándome a recuperar el control. Ese tipo era ingenuo. Creía que el sistema funcionaba. Ahora sé que no es así. El sistema sí funcionó. Eduardo estaba en prisión en el área de protección. Seguro. Hasta que me aseguré de que ya no lo estuviera. ¿Y estás bien con eso? ¿Con lo que te has convertido? Consideré la pregunta con honestidad. No lo sé. Pregúntamelo en 10 años, cuando Elena vuelva a dormir toda la noche. Cuando vuelva a confiar en las personas, cuando no se estremezca al ver hombres con canas. Puede que nunca llegue a eso. El trauma no funciona con un cronograma. Entonces supongo que nunca lo sabré. Tomás se fue sin decir una palabra más. No hablamos durante 3 meses después de eso. Pero no me arrepentí. No podía arrepentirme porque 6 meses después del ataque, recibí una carta del penal de Guanajuato de parte de Ernesto Casas. Señor, sé que fue usted quien envió la carta. No sé cómo me encontró o por qué me eligió específicamente, pero no soy estúpido. Solo quería darle las gracias. Nunca pude ser un padre para mi hija. Jodí mi vida antes de que ella naciera y probablemente moriré aquí adentro. Pero pude protegerla de alguna manera al asegurarme de que alguien como Ponce entienda que lastimar a los niños tiene consecuencias. Los 18 meses en el hoyo valieron la pena. Lo haría de nuevo. Espero que su hija sane. Espero que sepa que su padre la ama lo suficiente como para hacer lo que sea necesario. Usted ve. Quemé la carta de inmediato, pero las palabras se quedaron conmigo, lo que sea necesario. Eso se había convertido en mi principio rector. La ley le había dado a Eduardo 30 años. Yo le había dado un infierno, y aún no había terminado porque todavía había 6 otros conspiradores bajo custodia federal, todavía había niños sufriendo por sus acciones, todavía había familias destruidas por sus crímenes. La red que Eduardo había construido no era solo de 7 hombres. La investigación de la FGR había identificado docenas de miembros periféricos, facilitadores, consumidores, personas que habían escapado del enjuiciamiento por falta de pruebas, pero que habían contribuido al ecosistema de abuso. Empecé a compilar archivos sobre cada uno de ellos, direcciones, registros de empleo, conexiones familiares, actividad en redes sociales, patrones de comportamiento que sugerían riesgo continuo. Algunos se habían mudado a nuevas ciudades, cambiado de nombre, tratado de desaparecer. Los encontré de todos modos.
Algunos volvieron a tener trabajos donde interactuaban con niños, entrenando deportes, enseñando música, siendo voluntarios en centros juveniles. Envié pistas anónimas a los departamentos de policía locales, a los comités escolares, a organizaciones de padres. Algunos habían rehecho sus vidas, aparentemente reformados. Los monitoreé, esperando el desliz, el indicio, la señal de que aún eran peligrosos. Mariana pensó que estaba trabajando en un caso pro bono, algo que requería mucha investigación y noches de desvelo. Estaba agradecida de que hubiera encontrado una salida productiva para mi ira. Me animaba a canalizar el dolor ayudando a otros. No tenía idea de que los otros que estaba ayudando eran los objetivos de mi justicia por mano propia. Elena estaba mejorando lentamente. Las pesadillas disminuyeron. Empezó a dormir en su propia habitación de nuevo, aunque solo con todas las luces encendidas y la puerta abierta. Hacía menos preguntas sobre por qué el abuelo se había ido. Parecía aceptar las explicaciones cuidadosas que su terapeuta proporcionaba. Pero a veces la atrapaba mirando al vacío, con una mirada distante en sus ojos, y sabía que estaba pensando en eso, en él, en lo que había hecho. Esos momentos me daban energía, me recordaban por qué no podía parar, porque las consecuencias legales no eran suficientes. En el primer aniversario de la sentencia de Eduardo, recibí una llamada del detective Montes. Quería darle una actualización sobre el caso, dijo. La investigación de la FGR condujo a 43 arrestos adicionales en 7 estados. La red era más grande de lo que pensamos inicialmente. Su testimonio y la revelación de Elena desencadenaron todo eso. Eso es bueno. Lo es. Pero quería preguntarle, ¿ha tenido algún contacto con Débora Ponce desde la orden de restricción? Mi pulso se aceleró. No. ¿Por qué? Ha estado visitando a Eduardo regularmente. Los oficiales de la prisión notaron que sus conversaciones parecían estratégicas. Casi en código. Los han estado monitoreando más de cerca. ¿Qué están diciendo? No puedo compartir detalles, pero digamos que alguien le está pasando información a Eduardo que está haciendo que otros reclusos salgan heridos. Y Débora es el único contacto externo constante que tiene. ¿Cree que está involucrada en algo? Creo que alguien la está usando como conducto. La pregunta es ¿quién? Podría ser Eduardo manipulándola. No sería la primera vez. Tal vez. Estamos investigando. Solo quería avisarle en caso de que esto vuelva a involucrar a su familia de alguna manera. Se lo agradezco. La llamada terminó e inmediatamente destruí mi teléfono desechable. El que había usado para llamar a Débora con instrucciones. El que no tenía ninguna conexión con mi nombre. Se estaban acercando. No lo suficiente para probar nada, pero lo suficiente como para que necesitara cerrar las operaciones. Llamé a Débora desde un teléfono público. Deja de visitarlo permanentemente. Dile a la prisión que ya no irás. Que es demasiado traumático. Luego desaparece. Pero tú dijiste. Los planes cambian. Hazlo hoy o estás por tu cuenta. ¿Lo hizo? Dejó de visitarlo, dejó de llamar, cortó todo contacto. Eduardo quedó solo en segregación administrativa, sin conexión exterior, sin flujo de información, sin esperanza. La investigación de la FGR sobre las filtraciones de información en Guanajuato no llegó a nada. Sin evidencia, sin pruebas, nada que atara a nadie a nada. Eventualmente, lo atribuyeron a la disfunción general de las redes de comunicación en prisión y siguieron adelante. Me había salido con la mía. Pero la victoria se sentía vacía porque Eduardo Ponce seguía vivo, seguía respirando, seguía existiendo. Sin embargo, no por mucho tiempo. 18 meses después de su sentencia, Eduardo Ponce sufrió un derrame cerebral masivo en su celda. Transportado a un hospital externo bajo vigilancia, pasó 2 semanas en terapia intensiva antes de ser declarado lo suficientemente estable como para regresar a custodia. El derrame lo dejó parcialmente paralizado, incapaz de hablar con claridad, y requiriendo atención médica las 24 horas del día que el penal de Guanajuato no estaba equipado para brindar. Fue trasladado a las instalaciones médicas del penal de Morelos. La misma prisión donde Gerardo Flores estaba en segregación administrativa. La ironía era hermosa.
En Morelos, la condición de Eduardo se deterioró. Múltiples derrames siguieron al primero, cada uno despojándolo de más funciones cognitivas. Desarrolló infecciones, úlceras por presión, complicaciones por inmovilidad. El personal médico de la prisión hizo su trabajo, le brindó cuidados, manejó el dolor, lo mantuvo vivo, pero apenas. Recibía actualizaciones a través de Débora, quien seguía en la lista de contactos aprobados de Eduardo a pesar de no visitarlo. La prisión la llamaba con actualizaciones médicas, y ella me las transmitía. Dicen que ya no responde, reportó después del tercer derrame. Síndrome de enclaustramiento, quizás esté consciente pero incapaz de moverse o comunicarse. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir así? Pueden ser años, pueden ser semanas, no lo saben. Años. Eduardo Ponce podría pasar años atrapado en su propio cuerpo, consciente, pero incapaz de hablar, moverse, o controlar nada sobre su existencia. El universo era mejor arquitecto de justicia que yo. Murió 14 meses después de neumonía. 71 años de edad, a 3 años de una sentencia de 30 años. Habiendo experimentado más sufrimiento en esos 3 años del que la mayoría de la gente soporta en toda una vida. Débora llamó para decírmelo. Ya terminó. ¿Se fue? Bien. ¿Quieres que arregle lo del funeral? Pensé que tal vez para darle un cierre. Sin funeral, sin servicio conmemorativo. Crémenlo y esparzan sus cenizas en algún lugar sin importancia. No merece ser recordado. ¿Qué hay de sus bienes? Todavía están. Van para las víctimas. Todo. Crea un fideicomiso para terapia y servicios de apoyo. Asegúrate de que Elena reciba su parte. Yo me encargaré de ello. Débora. Sí. Esto no te absuelve. Lo sabes. Lo sé. Colgué y me senté en mi oficina, mirando los archivos que había acumulado durante 3 años. Evidencia de una red desmantelada, depredadores identificados, justicia servida a través de canales oficiales y medios no oficiales. Mariana me encontró ahí 1 hora después. ¿Estás bien? Débora llamó. Me dijo que Eduardo murió. Lo sé. Se sentó a mi lado y me tomó de la mano. ¿Cómo te sientes? No lo sé. Vacío, tal vez. Como si debiera sentir algo. Alivio, satisfacción, lo que sea. Pero simplemente no hay nada. Eso es normal. Ya no puede lastimar a nadie más. Eso es lo que importa. Si tan solo ella supiera cuánto esfuerzo se había invertido para asegurar exactamente ese resultado. Elena tomó la noticia mejor de lo esperado. En gran parte había dejado de pensar en Eduardo, dijo su terapeuta, había integrado el trauma en su narrativa sin dejar que la definiera. ¿El abuelo sigue castigado? Preguntó cuando le dijimos. No, corazón. Se ha ido. Ya no puede lastimar a nadie más. Qué bueno. ¿Podemos ir por un helado? La resiliencia de los niños nunca dejaba de sorprenderme. Esa noche, quemé todos mis archivos. Cada investigación, cada dirección, cada comunicación monitoreada. 3 años de documentación obsesiva reducidos a cenizas en nuestra chimenea mientras Mariana dormía. Tomás pasó a verme a la mañana siguiente. Habíamos empezado a hablar de nuevo de manera tentativa, con un acuerdo tácito de nunca discutir lo que yo había hecho. Supe lo de Eduardo, dijo. ¿Estás bien? Todos siguen preguntándome eso, porque todos están preocupados por ti. Todo este asunto, te cambió. Todos lo vemos, como te volviste más duro, más frío, menos dispuesto a darle a la gente el beneficio de la duda. Tal vez eso no sea algo malo. Tal vez la versión de mí que confiaba en la gente con demasiada facilidad necesitaba morir. ¿Y qué hay de la versión que creía en la ley y en hacer las cosas de la manera correcta? Esa versión le falló a mi hija. Esta versión la protegió. Tomás negó con la cabeza tristemente. ¿De verdad crees eso? ¿Que lo que hiciste fue protección? Sé que lo fue. El sistema le dio a Eduardo 30 años en custodia protectora. Yo me aseguré de que cumpliera 3 años en el infierno.
¿Cuál de las dos protegió a más niños? No lo sabes. No sabes si tus acciones previnieron algo o solo satisficieron tu necesidad de venganza. Ah, no. Flores habló porque estaba aterrorizado. Su testimonio llevó a 43 arrestos. La paranoia de Eduardo lo hizo descuidado, e hizo que la investigación de la FGR fuera más fácil. El ataque de Casas envió un mensaje a cada depredador bajo custodia federal de que no están a salvo. Así que sí, Tomás, estoy bastante jodidamente seguro de que protegí a los niños. Me miró fijamente por un largo rato. Has racionalizado cada cosa ilegal e inmoral que hiciste y la convertiste en alguna cruzada noble. Eso es peligroso, Daniel. Así es como las buenas personas se convierten en monstruos. Entonces supongo que descubriremos cuál soy. Se fue y nunca más lo volví a ver. Se trasladó a una firma en Guadalajara 3 meses después. Envió un breve correo electrónico deseándome lo mejor, esperando que encontrara la paz. No le respondí. Paz ya no era lo que estaba buscando. 5 años después de la muerte de Eduardo, estaba en la habitación de Elena viéndola dormir plácidamente. Sin pesadillas, sin miedo, solo el descanso normal de una niña de 11 años que había sobrevivido a algo terrible y había salido más fuerte. Ya no recordaba mucho sobre él. Su terapeuta dijo que eso era normal, que el cerebro se protege suprimiendo los recuerdos traumáticos. Lo que sí recordaba era abstracto, desconectado de la emoción. Algo malo pasó cuando era pequeña, decía si se le preguntaba. Pero ya estoy bien. Y lo estaba. Estudiante de cuadro de honor, capitana del equipo de fútbol, rodeada de amigas que no tenían idea de lo que había soportado. Mariana había hecho un trabajo increíble protegiéndola de la publicidad, de los procedimientos judiciales, del peso de saber cosas que podrían aplastar a un niño. Habíamos sobrevivido, reconstruido, seguido adelante. Pero yo cargaba con todo. Cada decisión, cada manipulación, cada consecuencia de mis acciones. Gerardo Flores se suicidó en segregación administrativa 2 años después de la muerte de Eduardo. Se ahorcó con una sábana. Su muerte apenas salió en las noticias. Ernesto Casas fue liberado después de 22 años. Su sentencia se redujo por buen comportamiento a pesar de la agresión. Se mudó a Sonora, consiguió un trabajo en la construcción y se mantuvo limpio. Lo monitoreé durante 6 meses antes de decidir que no era una amenaza. Débora desarrolló Alzheimer de inicio temprano a los 62 años. Pasó sus últimos años en una clínica para la pérdida de memoria, a veces lo suficientemente lúcida como para preguntar por Elena, pero la mayoría de las veces perdida en la confusión. Murió sin volver a ver a su nieta nunca más. Los demás miembros de la red cumplieron sus sentencias en varias instituciones. Algunos murieron bajo custodia, por causas naturales en su mayoría, aunque 2 fueron asesinados por otros reclusos. Algunos fueron liberados y volvieron a delinquir, siendo atrapados en cuestión de meses. Algunos se desvanecieron en los registros públicos de agresores sexuales, viviendo bajo vigilancia constante. Los mantuve vigilados a todos. Un monitoreo pasivo ahora, solo revisando bases de datos periódicamente, asegurándome de que ninguno se hubiera colado por las grietas del sistema. Mi bufete prosperó. Me gané la reputación de ser un litigante feroz que nunca se echaba para atrás, nunca aceptaba acuerdos baratos, nunca dejaba que sus oponentes olieran la debilidad. A los clientes les encantaba. Los abogados rivales lo temían. Solo yo sabía de dónde venía esa crueldad. Mariana y yo estábamos bien, mejor que bien, de hecho. Sobrevivir juntos a un trauma o destruía a las parejas o las forjaba más fuertes. Nosotros nos habíamos convertido en lo segundo. Ella nunca sabría toda la magnitud de lo que había hecho, pero sabía que haría cualquier cosa para proteger a nuestra familia. Ese conocimiento era suficiente. En el 6º aniversario de la fiesta de cumpleaños de Elena, la que lo había cambiado todo, le hicimos una pequeña celebración en casa. Solo amigos de la familia, sin grandes salones, sin extraños. Elena apagó las velas y pidió un deseo. Deseé un perrito, anunció, sonriendo de oreja a oreja. ¿De verdad? Pregunté. Qué curioso, porque podría haber algo en la cochera para ti.
Su chillido de deleite mientras corría a encontrar al cachorro Golden Retriever que habíamos adoptado valió la pena. Valió cada noche de insomnio, cada compromiso moral, cada límite que crucé. Esto, su alegría, su sanación, su futuro, era lo que importaba. Más tarde esa noche, después de que Elena se había quedado dormida con el cachorro acurrucado junto a su cama, y Mariana estaba en la ducha, salí al patio trasero y miré las estrellas. En algún lugar de la gran contabilidad del universo, probablemente yo estaba condenado. Me había convertido exactamente en lo que Tomás temía. Un buen hombre que había cruzado hacia la oscuridad y no podía encontrar el camino de regreso. Pero Elena estaba a salvo, durmiendo en paz, soñando con perritos y partidos de fútbol y todas las cosas normales con las que debería soñar una niña de 11 años. Y Eduardo Ponce estaba muerto, habiendo sufrido más de lo que cualquier tribunal podría haber ordenado, más de lo que cualquier castigo legal podría haber logrado. El sistema le había dado 30 años. Yo le había dado justicia. Tal vez eso me convertía en un monstruo. Tal vez eso me convertía en un padre. Probablemente me convertía en ambos. Podía vivir con eso. Detrás de mí, la puerta mosquitera se abrió. Mariana se unió a mí en el patio, deslizando sus brazos alrededor de mi cintura. ¿En qué tanto piensas?, preguntó. Solo pienso en lo afortunados que somos, en lo lejos que ha llegado Elena. Sí lo ha hecho, ¿verdad? Tenía tanto miedo de que nunca se recuperara. De que él hubiera roto algo en ella que no pudiera arreglarse. Ella es más fuerte de lo que sabíamos. Más fuerte de lo que él podría haber imaginado. Por ti. Porque tú la protegiste cuando importaba. Si tan solo supiera. Ambos lo hicimos, dije. Somos un equipo. Ella me besó la mejilla. Siempre. Nos quedamos allí en un cómodo silencio, viendo a las luciérnagas bailar en la oscuridad del verano, escuchando los sonidos del vecindario de la vida suburbana, normal, pacífica, segura. Todo por lo que había luchado, por cualquier medio necesario. Y si algún día Elena me preguntaba qué había hecho para protegerla, si algún día descubría la verdad sobre cómo sufrió realmente Eduardo Ponce, le diría lo mismo que me decía a mí mismo todas las noches. A veces la ley no es suficiente. A veces un padre tiene que convertirse en algo más oscuro para mantener la oscuridad alejada de su hija. A veces la justicia lleva un rostro civilizado y sigue los procedimientos adecuados. Y a veces requiere sangre y sufrimiento y el tipo de venganza que no se puede escribir en expedientes legales. Yo había elegido el segundo camino. Lo recorrí sin vacilación, sin arrepentimiento, y lo volvería a recorrer si tuviera que hacerlo porque Elena dormía plácidamente en su habitación con un perrito a sus pies. Soñando sueños inocentes en un mundo que yo había hecho más seguro al volverme peligroso. Esa era la única métrica que importaba. Mariana regresó adentro, llamándome para ir a la cama. La seguí, mirando hacia atrás una vez más a las estrellas. En algún lugar allá arriba, tal vez Eduardo Ponce estaba experimentando cualquier otra vida que les esperara a hombres como él. Tal vez había justicia más allá de lo que yo había orquestado. Tal vez no la había. De cualquier manera, no importaba, porque él había pagado en esta vida. Pagó de formas que satisficieron algo profundo y primitivo en mí. Pagó lo suficiente para que yo pudiera dormir por la noche sabiendo que el monstruo de mi hija había desaparecido. Cerré la puerta tras de mí, le puse el seguro, un hábito ahora, siempre revisando cerraduras, siempre asegurando barreras entre mi familia y el mundo, y subí a donde me esperaba Mariana. Mañana, Elena se despertaría emocionada por su perrito. Lo llevaríamos al parque, le enseñaríamos trucos, veríamos a nuestra hija reír y jugar sin miedo. Y yo estaría ahí, presente e involucrado. El padre amoroso que haría absolutamente cualquier cosa para proteger a su hija, incluso convertirme yo mismo en un monstruo. Especialmente eso, porque al final, eso es lo que requería el amor. No la versión bonita y desinfectada de la que la gente habla en los votos matrimoniales y las tarjetas de felicitación. El amor verdadero. El tipo de amor que dibuja líneas en la arena y desafía al universo a cruzarlas. El tipo que dice, tú lastimas a los míos, yo te lastimo a ti. Peor, siempre peor. Eduardo Ponce había aprendido esa lección demasiado tarde.
Y cualquier otra persona que alguna vez amenazara a mi familia también la aprendería. Esa fue mi promesa a Elena, quien dormía en paz en el piso de arriba. Esa fue mi promesa a mí mismo, y era una promesa que cumpliría sin importar lo que me costara, porque yo era su padre y eso lo significaba todo. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos vemos.